Bienvenidos a Sana que Sana. Estamos en el mes de marzo y de las mujeres hablamos cotidianamente todo el día, como que a las mujeres a veces se le caen las aretas, por ejemplo, y que somos tan vanidosas que en pleno directo nos la ponemos otra vez. Estamos en marzo y vamos a hablar de un tema súper importante, es la osteoporosis, un tema para nosotras, para hablar de prevención, para hablar de la manera adecuada de hacer un diagnóstico temprano, para hablar de tratamiento. Y mi querido doctor Román, para hablar de osteoporosis, ¿por qué el endocrinólogo es el especialista idóneo para hablar de osteoporosis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos dedicamos a tratar problemas endocrinológicos y posiblemente la consulta más importante que tengamos sea en la mujer. La mayoría de la consulta de nosotros, 85%, son mujeres y en ese sentido vivimos muy pendiente del cuidado de la salud femenina. Tanto que en nuestra consulta entra una mujer mayor de 65 años y casi que lo primero que preguntamos es si tiene una densitometría ósea o no. Y vivimos pendientes de algunos trastornos hormonales que pueden asociarse con osteoporosis, por ejemplo, trastornos tiroideos, trastornos del calcio y otras enfermedades. Entonces es una enfermedad que para nosotros como endocrinólogos nos apasiona y yo creo que como familiares hemos vivido padres, madres, abuelos, tías que de pronto han tenido fracturas y nos preguntamos si pudiéramos haber prevenido o haber hecho algo para evitar una fractura. ¿Habrá estudios, Doc? Es decir, de 100 mujeres mayores de 60 años, ¿cuántas podrían tener osteoporosis o no hay claridad como sobre esas cifras? Sí, claro, tenemos una claridad muy importante sobre esas cifras. Estimamos que para el año 2020 cerca de 2,5 millones de mujeres en Colombia van a tener baja masa ósea y osteopenia, que es el otro término con el que se conoce, y más o menos 1,5 millones de mujeres van a tener osteoporosis para el año 2020. Estamos hablando que Colombia tiene 40 millones de habitantes y casi 5 millones de mujeres pueden tener trastornos asociados a osteoporosis o baja masa ósea. Entonces es muy importante eso. Muchos de los diagnósticos de los que hablamos normalmente en Sana que Sana, doctor, he aprendido que con el tiempo, con los avances, con los descubrimientos, baja la incidencia de algunos diagnósticos. En la osteoporosis, ¿cuál es el caso? En osteoporosis yo creo que va a aumentar. ¿Por qué? Porque osteoporosis es una enfermedad que se asocia claramente a la edad. Entonces cada vez vamos a vivir más, vamos a ser más viejitos y por ende el número de mujeres mayores de 65 años y de hombres mayores de 70 años va a ir aumentando. Entonces la osteoporosis es una enfermedad que tiende a aumentar con el envejecimiento de la población. Entre más viejitos seamos, más osteoporosis vamos a tener. Doctor, entonces sentémonos para que descansemos estos huesitos y empecemos a conversar con los televidentes. Bienvenidos a nuestros y nuestras televidentes, un programa que no debe ser visto solo por mujeres, también por hombres, como cuando hablábamos hace poquito de menopausia. Los hombres también deberían aprender sobre esos temas para cuidar a sus mujeres. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, es el 305-316-6560. Ustedes allí pueden plantear sus inquietudes con relación a la osteoporosis. Cuéntenos, ¿está en un tratamiento para la osteoporosis? ¿Qué le ha recetado su especialista? ¿Cómo se cuida? ¿Previene usted las caídas? Ese tipo de asuntos. Osteoporosis, nuestro tema de hoy con el doctor Alejandro Román, quien viene del San Vicente Fundación. Un abrazo muy grande para todo el equipo del San Vicente que nos acompaña con estos profesionales, nos los presta un ratico para hacer un trabajo bonito a través de los medios de comunicación, para hablar de prevención y de calidad de vida. Primera pregunta para el doctor Alejandro Román, la podemos ver acá. Buenos días, mi nombre es Araceli Agudelo. ¿Por qué las mujeres son más propensas a sufrir osteoporosis? Yo se la amplío, ¿a los hombres también les da osteoporosis o les puede dar osteoporosis, doctor Alejandro? ¿Qué preguntas tan bonitas y tan importantes? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué les da a las mujeres más? Es porque las mujeres tienen una caída muy importante de hormonas a los 50 años de edad con la menopausia. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, que son los que pueden producir la menstruación y el ciclo menstrual, a los 50 años aproximadamente caen. Y los estrógenos o las hormonas son esenciales para el cuidado del hueso. Entonces las mujeres desde los 50 años están más predispuestas a tener osteoporosis. Y una campaña que estamos haciendo es los hombres. Los hombres se nos están olvidando y estamos teniendo nuestros abuelos, nuestros papás con fracturas por osteoporosis, por ejemplo una fractura de cadera, y no les estamos poniendo cuidado. Entonces testosterona se debe medir en todo hombre con osteoporosis, debemos buscar que no tenga una deficiencia de testosterona en un hombre con osteoporosis, y todo hombre mayor de 70 años le tenemos que hacer un examen que se llama densitometría ósea para poder saber si tiene osteoporosis o no.
proporción con relación a hombres y mujeres de casos de osteoporosis, de prevalencia? Tranquilamente puede ser 8 mujeres, 2 hombres, es más o menos como la relación aproximada. Tenemos mucho más mujeres que hombres sufriendo Pero osteoporosis. sí les da a los hombres. Pero sí les da. Entonces no nos podemos descuidar con ellos tampoco. Doctor, lo invito a una lección sobre osteoporosis, si quiere se para ahí ladito, o si no lo ve necesario, qué bonito. ¿no? Entonces miremos esas imagencitas para que miremos esos huesitos por dentro, para entender qué es lo que les está pasando, qué es lo que cambia en su composición, que se diagnostica cuando se diagnostica una osteoporosis, doctor. Adelante. Entonces acá estamos viendo la cadera, que es una de las fracturas más graves en osteoporosis, y se está haciendo como una fotografía muy amplia de lo que es el hueso. Y es como si fuera una arquitectura muy bonita en que tiene trabéculas, que son estas conexiones que se ven entre los lados, y el hueso es un órgano vivo, él se está manteniendo cambiante todo el tiempo, pero con la osteoporosis se empiezan a deteriorar esta cantidad de hueso, esas trabéculas se vuelven más delgaditas y perdemos la cantidad de trabéculas que son las conexiones para que el hueso se vuelva resistente, y este hueso es mucho más fuerte, pero en osteoporosis tenemos menos cantidad de hueso. Entonces ahí cuando tenemos una caída nos podemos fracturar porque el impacto es mucho mayor. El ejemplo que yo pongo a veces es un edificio. Si un edificio tiene muy buenas conexiones y tiene muchas columnas, como lo vemos acá por ejemplo, va a ser más resistente, pero si tiene muy pocas columnas o muy pocas vigas, es más débil, y en un temblor de tierra como una caída, por poner el ejemplo, se puede fracturar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y para que no esté tan llenito ese huesito por dentro, ¿qué es lo que le falta ahí? ¿Le falta calcio, le falta actividad física, le faltan las hormonas? ¿Qué es lo que falta para que esté más fuertecito ese hueso? Entonces faltan varias cosas en el hueso. El primero es que debe haber un buen consumo de calcio, pero la cantidad de hueso que tenemos está compuesto por colágeno, por calcio, por vitamina D, por magnesio, y las hormonas tienen un papel esencial en el mantenimiento de ese hueso. Entonces, en muchas mujeres hay veces tenemos que poner terapia de reemplazo hormonal, o a veces tenemos que poner medicamentos, mirar que la dieta sea apropiada en calcio, en vitamina D, en magnesio, y tenemos medicamentos que nos ayudan a formar más hueso. Pero lo más importante en osteoporosis es prevenir, y la prevención empieza inclusive desde la niñez o desde la adolescencia. Perfecto, pues a propósito, la siguiente pregunta. Mi nombre es Darío Cano. Quisiera saber cuáles son los huesos que más se fracturan por la osteoporosis. Son esos huesos que son más preocupantes, más comunes y por la osteoporosis que se fracturan, doctor. Los huesos más importantes son la columna vertebral y la cadera, y también el radio distal, que es una fractura que les da a veces a las mujeres después de los 50 años cuando se caen y ponen la mano así, es una fractura de radio. Esas son las 3 más importantes. Entonces cuidado, fractura de radio, fracturas vertebrales y fractura de cadera. Y las fracturas vertebrales, que yo creo que es una sorpresa para todos, pueden ser asintomáticas. Entonces uno puede tener una fractura en las vértebras y no darse cuenta. Y lo vemos hay veces cuando la viejita o nuestro abuelito o nuestra abuelita está muy encorvada y tiene la columna así partida y nunca se dio cuenta que tenía una fractura vertebral. Perfecto. Tenemos una pregunta en nuestra línea de WhatsApp, doctor, que le recordamos es el 305-316-6560. Un abrazo para ti, nuestro o nuestra televidente. Mi mamá tiene 70 años, fue diagnosticada con osteoporosis con una densitometría. Ahorita con nota y todo pregrabado vamos a ahondar en el mundo de la densitometría. Aún no le han indicado un tratamiento en su EPS. ¿A qué especialista particular debe dirigirse para que le indiquen uno? Un abrazo para ti, doctor. Endocrinólogo. Un saludo, y la pregunta es muy bonita, y yo siempre tengo un sesgo, y es que en el Hospital San Vicente lo recibimos con todo el cariño del mundo. Él es un apasionado de su profesión y de su hospital. Entonces en el Hospital San Vicente pueden pedir la cita y lo vemos cualquiera de los 5 endocrinólogos que existimos allá, pero también hay muy buenos especialistas, porque la osteoporosis es una enfermedad del que le apasiona. Entonces hay endocrinólogos muy apasionados, hay reumatólogos muy buenos, hay inclusive ortopedistas apasionados por esta enfermedad, que son como los 3 que nos dedicamos junto con los ginecólogos. Entonces hay veces es de cariño, y en el Hospital San Vicente te recibimos y podemos ver a tu familiar con todo el cariño del mundo. Pero digamos que especialistas, puede ser endocrino, puede ser ortopedista, reumatología y ginecología, son los que más nos dedicamos a eso. Hay ortopedistas muy buenos, pero usualmente los ortopedistas se dedican más a hacer cirugías.
Entonces, ginecología, endocrino y reumatología somos los que más nos dedicamos a esta especialidad del hueso. Con base en lo que me acaba de decir, que puede haber osteoporosis, fracturas ya en la columna y uno no darse cuenta, es silenciosa la osteoporosis. Yo puedo tener osteoporosis en este momento y como no he tenido ninguna caída, ninguna fractura, no me he dado cuenta. Sí, yo siempre he querido, y lo voy a decir como charlando o para que me entiendan, es que me gustaría que la osteoporosis diera dolor o diera alguna manifestación. ¿Por qué? Porque así la gente nos daríamos cuenta que tiene la enfermedad. Afortunadamente es una enfermedad que es silenciosa, por ende tenemos que ir a buscarla como médicos. Y la buscamos en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 70 años. Todos requieren una densitometría, o aquellas personas más jóvenes de 65 a 70 años que tengan algún factor de riesgo importante para osteoporosis, una fractura. Mi papá y mi mamá se fracturaron la cadera, consumos de medicamentos como los esteroides, como la prednisolona. Deberíamos hacer una densitometría antes. Perfecto. ¿Qué es la densitometría, doctor? La densitometría es un examen muy sencillo, es una especie de radiografía, tiene menos radiación que la radiografía, pero es un examen donde vamos a determinar la cantidad de hueso que hay en la cadera, en la vértebra y en algunos casos en el radio, para saber si la persona tiene menos cantidad de hueso y poder decirles que tiene una osteoporosis o una osteopenia o baja masa ósea. Pues de Televid nos vamos para Reumalab, que es una empresa que entre otros servicios presta este examen de la densitometría. Veamos de cerquita en qué consiste este examen. No duele ni nada y justamente puede prevenirle muchos dolores y dolores de cabeza. Veamos, doctora. Se va a realizar una densitometría ósea. Sí, señora. Listo, se me va a retirar los zapatos, por favor, si es tan amable. Que la voy a pasar a medirla y a pesarla. Quietecita. Listo, ya te puedes bajar. Listo, Camila, vamos a proceder a realizarte el examen. Te vas a acostar en esta posición con la cabeza hacia este lado, los pies hacia allá. Camila, me vas a levantar las piernas, por favor. Me las vas a doblar, si eres tan amable. Bájeme las manos a los laditos. Camila, ya te posicioné el láser para empezar a tomarte la columna lumbar, que es la primera toma que vamos a realizar. Sí, señora. Camila, te voy a retirar el cojín. Te voy a poner esta tablita porque vamos a proceder a tomarte la cadera. Te voy a inmovilizar las dos piernas un momento. Listo, doña Camila, ya terminamos su examen. Este examen lo va a leer el especialista. Se lo entregamos en 3 días hábiles. Usted lo viene a recoger a partir del jueves. Sí, señora. Con mucho gusto, doña Camila. Muchas gracias. Entonces, Doc, ¿qué descubren ahí? ¿O qué están buscando y qué pueden encontrar o no encontrar en esas imágenes que vimos de la densitometría? Entonces ahí se está haciendo el examen, como vieron en la columna, estaban tomando la cantidad de hueso que había en la columna y estaban tomando la cantidad de hueso que había en cadera. Ese reporte nos llega a los clínicos y nosotros miramos una cosa que se llama la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea, por decirlo así, es la cantidad de hueso que tiene una persona por centímetro cuadrado. Y eso lo comparamos con las mujeres de la misma edad de la paciente o del paciente y con personas más jóvenes para saber si hay una caída en la cantidad de hueso que tiene. Y así podemos diagnosticar osteoporosis. Es importante en densitometría que sea siempre en el mismo sitio para uno poder controlar
y comparar con las densitometrías previas. Y también, idealmente, por la misma persona que le hizo a uno el examen, porque requieren acomodarlo en una posición especial, como vieron en el video, ponerle un cojincito para que la cadera se pueda ver bien. Entonces, cuando los cambian de sitio, uno no puede comparar apropiadamente y le queda difícil a uno tomar decisiones. ¿Me recuerda, doctor, a partir de qué edad y cada cuánto debe hacérselo hombres y mujeres? Sí, claro. Entonces, mujeres, todas mayores de 65 años de edad deben hacerse una densitometría ósea, y todos los hombres mayores de 70 años de edad. Y entre los 50 y los 65 o entre los 50 y los 70 años de edad, en aquellas personas que tengan algún factor de riesgo para osteoporosis, una fractura, por ejemplo, que tenga una deficiencia de vitamina D, una enfermedad que afecte los huesos como el hiperparatiroidismo o el exceso de hormona paratiroidea, el uso de esteroides, prednisolona, por ejemplo. Entonces, estas personas que están con más riesgo de tener osteoporosis que las otras deben hacerse una densitometría ósea con más anticipación que lo usual. Perfecto. Siguen llegando inquietudes a nuestro WhatsApp. Vamos a ver, doctor, qué nos están preguntando. Buenos días, muy buenos días para ti. Yo sufro osteopenia. ¿Qué debo consumir para mejorarla? Y claridad, que al principio del programa lo nombraste, ¿la osteopenia es sinónimo de osteoporosis? Bueno, es muy bonita pregunta y yo creo que nos afecta a todos. Osteopenia es el término que se llama baja masa ósea, es decir, no tengo osteoporosis, pero tengo un poquito más de riesgo para tener osteoporosis. Es como el principio de la osteoporosis. Tengo el hueso normal, después sigue osteopenia o baja masa ósea y después, cuando el hueso se deterioró, ya sigue osteoporosis. Y las cosas que hacemos para prevenir osteoporosis sirven para prevenir o tratar la osteopenia. Por ejemplo, hacer buen ejercicio, un consumo apropiado de calcio, una buena suplencia de vitamina D, no caerse, evitar las caídas. Y en algunas personas con osteopenia o baja masa ósea que tienen un poquito más riesgo de fracturas, hay veces tenemos que poner tratamiento. Entonces, nosotros los médicos lo que hacemos es que le preguntamos a la persona si tiene artritis reumatoide, si usa esteroides, si el papá o la mamá se fracturaron, si tiene alguna otra enfermedad que le deteriora el hueso, y eso lo metemos dentro de un programa que se llama el FRAX para calcular el riesgo que una persona tiene de fractura de cadera teniendo osteopenia o fractura vertebral, y de acuerdo a ese puntaje de riesgo definimos si lo tratamos con medicamentos para osteoporosis o no. Tratamos. ¿Se cura la osteoporosis? ¿Se trata? ¿Es reversible lo que ha sucedido hasta el momento en el huesito? Es una pregunta también muy linda, y yo creo que lo principal en todas las enfermedades es prevenir la obesidad, prevenir la diabetes y prevenir la osteoporosis. Entonces, ya cuando está instaurada la enfermedad tenemos que poner tratamientos, y esos tratamientos van a ser por 5 o inclusive por 10 años. No tratamos toda la vida en la mayoría de los pacientes, a no ser de que tenga una fractura muy grave o una osteoporosis muy grave. Entonces, es una enfermedad que no es curable, es una enfermedad que es tratable, es una enfermedad que es crónica, entonces vamos a vivir con ella durante varios años. Pero lo más importante en la osteoporosis es prevenirla, y nosotros, los que nos dedicamos a osteoporosis, le decimos a la gente que la osteoporosis empieza en la niñez, la osteoporosis empieza en la adolescencia, empieza cuando no hacemos ejercicio, cuando no tenemos una alimentación adecuada, cuando, por ejemplo, en personas que tienen problemas de alimentación como la anorexia o la bulimia, que tienen un deterioro importante en el calcio, en la baja masa ósea, eso los va a impactar en el futuro cuando sean viejitos. Entonces, la osteoporosis realmente es una enfermedad que empieza desde la niñez. ¿La menopausia precoz puede generar osteoporosis? La menopausia precoz se define como la ausencia de menstruación antes de los 40 años de edad. Entonces, están más expuestas a esa deficiencia de estrógenos desde más temprano, y toda mujer con menopausia precoz le pedimos densitometría ósea desde más temprano. En esas mujeres se tienen que cuidar más esos huesitos. Perfecto. Otra pregunta en nuestra línea de WhatsApp, y recuerden que tenemos tiempito para responder más inquietudes. Buenos días, un abrazo muy grande para ti. Esta mujer dice que tiene 37 años y dije que pasara la pregunta como para que diferenciemos las cosas. Yo creo que esto no debe tener que ver nada con osteoporosis. Me dice, tengo 37 años, ¿es normal que me traqueen las rodillas? A mí también a veces me traquean. Yo creo que a todos. Yo creo que a todos nos traquean de vez en cuando las rodillas. ¿Eso no tiene nada que ver, cierto? No, es osteoporosis. Es muy bonita la pregunta en el sentido de que tenemos que diferenciar
tres enfermedades importantes. Uno es la osteoporosis. Osteoporosis es que hay deterioro en la cantidad de hueso. Esa es una enfermedad usualmente de personas de más edad, de 65 años hacia arriba. Otra enfermedad es osteoartrosis o artrosis. Esa es por deterioro en el cartílago de los huesos. Entre los huesos siempre hay un cartílago para prevenir el impacto y cuando ese cartílago se deteriora se llama osteoartrosis. Y hay otra enfermedad que se llama artritis reumatoide, que es inflamación del cartílago, que es distinto a que se acabe el cartílago. Y cuando traquean las rodillas pueden ser muchas enfermedades, osteomalacia, deficiencia en los ligamentos. Entonces tendrías que consultar a tu médico para que te revise bien esa rodilla y defina realmente qué es lo que está pasando con tus rodillas. Perfecto. Seguiremos en unos instantes hablando con el doctor Alejandro Román, médico endocrinólogo del Hospital San Vicente Fundación. La nutrición, usted la ha nombrado varias veces, la nutrición es bien importante en este tema, ¿verdad? En osteoporosis. Y no solamente en osteoporosis, yo creo que en todos los temas, sobre todo en obesidad, en diabetes, pero en osteoporosis cobra un papel esencial, sobre todo porque algunas mujeres, algunos hombres o algunas personas tienen deficiencia dietaria de calcio o de vitamina D o de magnesio. Entonces la nutrición es un componente esencial en el manejo de la osteoporosis y yo creo que en todas las enfermedades. Entonces, justamente por eso, hoy en Sana que Sana tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Doña Paula Willes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancó este año en marzo? Porque es que yo no la veía desde el 2017. ¿Cómo has estado? Muy bien. Nutriendo bien a la gente, a mucha gente. Muchas personas, muchos pacientes. Ella es nutricionista. ¿Qué tanto diagnóstico de osteoporosis llega a tu consulta, Paula? La remisión, como trabajo de manera particular, no es muy alta aún. Más me enfoco en la parte de promoción y prevención de estas enfermedades óseas. Perfecto, claro que sí. Y empiezan las preguntas para Paula Willes, nuestra nutricionista, que nos va a hablar mucho de este tema alimentario con relación a la osteoporosis. Esta pregunta es para ti, Paula. Hola, me llamo Dilia. ¿Las mujeres deben consumir desde pequeñas más calcio que los hombres para prevenir la osteoporosis? ¿Qué decís? Más que los hombres, ¿cómo es eso? ¿Tenemos desde chiquiticas que tener el calcio como nuestro mejor amigo? ¿Cómo es eso? Eso aplica, pues primero vamos a trabajar en todas las etapas del crecimiento humano y aplica para ambos sexos. Durante el crecimiento y la formación ósea es muy importante que el hueso se esté nutriendo de diferentes alimentos y diferentes sustancias. Por ejemplo, como nos explicaba ahorita el especialista, el hueso tiene varios extractos, tiene una parte de colágeno, tiene osteoblastos, tiene minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo, que son indispensables para su formación. Entonces, si hablamos de formación del hueso, vamos a empezar desde que estamos en la gestación, cuando nace el bebé, y todo el crecimiento y toda la evolución del ser humano debe estar aportando esos nutrientes. El calcio es uno de los nutrientes que, digamos, más se habla para la formación del hueso. ¿Por qué? Porque es el que ayuda. Es uno de los ingredientes que ayuda, por ejemplo, a los osteoblastos a formar y a construir ese huesito. Pero no es que tengamos que consumir más por ser mujeres calcio que los hombres. No, independiente del sexo que tenga la persona, se debe consumir en iguales cantidades. Ahora, el calcio tiene un incremento de ingesta dietaria más alto que se manejaba, por ejemplo, en algunos años. Estamos manejando, por ejemplo, en niños menores de 3 años, la ingesta debe ser alrededor de 400 a 600 miligramos de calcio. ¿Cómo se al lee día. eso en un yogur, una tajada de quesito, 400 a 600 miligramos? ¿Cómo? Por ejemplo, si miramos el aporte de calcio, uno de los alimentos que conocemos que nos aporta calcio son los lácteos. Un vaso de leche de 200 miligramos nos está aportando alrededor del 32% de ese calcio que se debe consumir en el día. ¿En un niño? En un niño. Okay. Inclusive pues aplica para los adultos. El calcio hay que tenerlo en cuenta que no solamente están los alimentos lácteos. Por ejemplo, en la naturaleza es muy rica en calcio, en especial todos esos alimentos que son verdes. Por ejemplo, las hojas verdes como la espinaca, las crucíferas como las coles, el brócoli, la coliflor tienen un aporte inclusive más alto de calcio que el que nos puede estar aportando la leche. Entonces, venga, para que seamos bien prácticos y todos aprendamos bastante. Dale. Mi niño
Tiene menos de 3 años, no me lo diga en miligramos. Dígamelo, ¿qué alimentos debería consumir en un día que le aseguren su ingesta adecuada de calcio? Un niño menor de 3 años, niño de ¿qué 3 podría años puede comer? empezar primero una porción de queso, que Ok, normalmente la una daríamos al tajadita desayuno, normal. una tajada normal de Ok. 30 gramos, un vaso de leche Ajá. entera. Apoyo mucho el consumo de la leche entera, que no ha sufrido pues como esos cambios a nivel genético en su estructura, que descremada, que es lactosa, no, la leche entera nos va a cubrir un 30% Entonces, un vaso de leche, de calcio, un queso, yogur en el día, el yogur. y lo vamos a complementar con la ingesta de otros alimentos. Entonces, por ejemplo, las verduras, puede comer brócoli, puede comer coles, puede comer coliflor, puede hacer uso también, por ejemplo, de algunas semillas y de algunos frutos secos, por ejemplo, las nueces, Las el almendritas. cacahuate, las almendras, y se pueden utilizar en los snacks. Por ejemplo, un niño, darle en la tarde un vaso de yogur y darle 2 cucharadas de almendras para consumir. Oh. En vez de darle, por ejemplo, un bombón o darle golosinas, que simplemente es un aporte de carbohidratos. ¿El huevo qué tanto calcio aporta? El huevo, en este caso, nos daría un aporte de otros nutrientes, Ah, como bueno. son, por ejemplo, la parte de la vitamina D, ácidos Entonces no es grasos. tan rico en calcio. Listo. Después, jóvenes y ya después más adulticos, ¿cuánto calcio debemos consumir en comidita? La recomendación está a 1000 miligramos diarios de calcio. ¿Qué pasa? Que ese aumento de calcio lo estamos mirando mucho, es porque como estamos consumiendo tantos alimentos procesados, hace que nuestro cuerpo, por todo, digamos, esos oxalatos, fitatos, todos esos aditivos que tienen los alimentos, hace que nuestro calcio se vaya perdiendo a través de la orina. Entonces eso incrementa el requerimiento. ¿Qué necesitamos y qué recomiendo mucho a mis pacientes? Primero, siempre tener una alimentación muy natural, irnos más a los alimentos que tenemos en nuestro hogar y dejar un poquito los alimentos procesados por esa carga de aditivos que tienen, porque tienen más aumento, por ejemplo, de sal refinada, de azúcares concentrados, y esto hace que esa absorción de calcio no se dé muy bien. Pero entonces, ¿qué deben comer? Por ejemplo, ¿cuánto en comida debe comer un joven, debe comer una persona adulta en calcio para decir estoy reforzándome bien esa es que ingesta? hay algo. Cuando hablamos de osteoporosis o cuando hablamos de prevención Eso. del manejo de la osteoporosis o enfermedades óseas, no solamente el calcio es un nutriente que requerimos. Calcio es uno de los nutrientes que requiere el hueso para su formación. Ahorita el especialista nos hablaba, por ejemplo, del silicio. Es un nutriente, un mineral que nos va a ayudar mucho a esa absorción de calcio a nivel ¿De dónde óseo. lo encontramos? El silicio no está en muchos alimentos. Hay unas plantas que yo sé que muchas abuelas las conocen, por ejemplo, el diente de león y la cola de caballo, son plantas que las podemos utilizar en nuestra dieta diaria y nos aportan, digamos, un requerimiento específico para ese día de silicio, entonces la podemos utilizar en nuestra dieta. Hay otro nutriente muy especial que es, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D la vamos a encontrar en el pescado, en el hígado de pescado, y hay alguien que nos va a apoyar o algo que nos va a apoyar mucho en activar esa vitamina D, y es el sol. Ahora de pronto le tenemos mucho miedo al sol, se usa mucho bloqueador, salimos muy cubiertos y el sol activa dentro de nuestro organismo esa vitamina D, que es importante. Otro nutriente que tenemos que manejar es el consumo de proteína. La proteína es importante a nivel digamos interno para producir colágeno, que hace parte también de la formación del hueso. Entonces, por ejemplo, la proteína, ¿dónde la encontramos? En carnes, en lácteos, la vamos a encontrar también en granos como el frijol, la soya, la lenteja. ¿Qué más requerimos? Es que no solamente... De todo un poco. Claro, no por solo ejemplo, los lácteos. antioxidantes y la vitamina C. Los antioxidantes y vitamina C son precursores de la producción de colágeno, que es importantísimo para la formación del hueso. Entonces, en síntesis, ¿qué requerimos? Consumir toda clase de alimentos, disminuir mucho los alimentos procesados para bajar índices de sal y índices de azúcares concentradas, hacer actividad física para que ese hueso esté en constante movimiento. Requerimos también estar consumiendo frutas, verduras, consumiendo todos esos vegetales verdes. Yo hago a veces una analogía y es, por ejemplo, nuestras reses, ellos se alimentan mucho de pasto, ellos obtienen de la naturaleza, de lo verde, ese calcio para que su sistema óseo esté fuerte. Obviamente nosotros no vamos a consumir pasto porque no tenemos las enzimas para digerirlo, pero eso ¿a qué nos lleva? Que esos alimentos naturales que crecen en la tierra son muy ricos en minerales, que nuestros huesitos los van a necesitar. Y todo ese consumo de alimentos debe ser siempre, no solamente desde la niñez,
en la adolescencia, sino siempre en nuestra adultez, porque el calcio, el huesito siempre está jugando a formación y como autodestrucción, por decirlo así. Entonces siempre hay que estar aportándole vitaminas, minerales, ejercicio, sol. Perfecto, todo. ahí está un buen cóctel saludable para tener nuestros huesitos saludables desde la mirada de la nutrición. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Olguita. Entonces no solo son lácteos, No son solo son muchas otras lácteos. cosas para prevenir y atender este tema de la osteoporosis. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos a Sana que Sana. Sus inquietudes bienvenidas en nuestro WhatsApp. Ya volvemos. Muy bien, continuamos en Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo juntas y juntos sobre la osteoporosis. Y a propósito de ese tema, la siguiente información. Esta palabra significa hueso poroso y es un diagnóstico que da cuenta de la disminución de la masa ósea, siendo más común, como bien lo decía el doctor, en las mujeres. Esta enfermedad hace que los huesos sean frágiles y delgados, volviéndolos susceptibles a las fracturas, sobre todo en lugares como vértebras, fémur, cadera y muñecas. Tenemos mensajito en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver, doctor Román, qué nos preguntan esta vez. Vea, buenas tardes, doctor Alejandro. Entonces usted saluda al televidente y dice, hola. Hola. Eso, a los 30 años me realizaron un examen, 30 años, para ver cómo tenía el calcio. Y se me saltó el mensajito. Ay. Y me salió osteopenia, ya habíamos hablado que era osteopenia. Me recomendaron un calcio, pero me aumentaba la gastritis, no pude con él. Ahorita le voy a preguntar sobre ese cuento del calcio. Ahora a los 50 me hicieron la densitometría, la notica que les mostramos ahorita, me aumentó más la osteopenia. Está al margen de la osteoporosis, soy diabética, ¿qué puede hacer? Doña Diela, un abrazo muy grande para ti. Bueno, hay unos calcios que algunas personas toleran menos. Eso es cierto, algunos calcios pueden dar alguna molestia y el calcio, sobre todo el que es carbonato, que es el que más usamos, siempre lo recomendamos con la comida, bien sea con el desayuno, con el almuerzo o con la cena. Y eso ayuda a que no dé tanta gastritis. Pero hay otras formas de calcio, tenemos varias tabletas de citrato, tenemos sobres, tienen otras formas que necesitan un poquito más de calcio, pero dan menos intolerancia gástrica. Y cuando una persona tiene osteopenia hay que hacer búsqueda de por qué tiene la osteopenia. Tenemos que mirar exámenes de tiroides, tenemos que mirar el nivel de calcio cómo está la paratiroides, tenemos que buscar causas secundarias de alteración en los huesos. Y en el caso tuyo, aparte de una buena suplencia de calcio, mirar cómo está la vitamina D, hacer actividad física, como explicaba ahora, hay que hacer unos cálculos adicionales que se llama el FRAX, dependiendo de cómo seas tú como persona, para revisar si necesitas medicamentos ya para osteoporosis. Entonces mi recomendación para ti, Adiela, sería que vayas nuevamente donde tu médico, le lleves todos tus exámenes para que evalúen cuánto te da riesgo de fractura para definir si podemos cambiar el calcio o si tendríamos que poner algún medicamento ya para tratamiento de osteoporosis. La ventaja es que estás muy joven, entonces eso es una buena noticia. Doctor, ¿por qué es que es tan importante la vitamina D con relación a la osteoporosis? La vitamina D realmente es una hormona, entonces la vitamina D no es una vitamina como tal, es una hormona que el cuerpo produce por exposición solar. La dieta es muy mala para la vitamina D, lo mejor, como mencionaba ahora la nutricionista Paula, es la exposición solar, obviamente cuidándose la cara con bloqueador solar para que no nos arruguemos, pero la vitamina D es esencial, porque favorece la absorción de calcio y de fósforo y que el riñón no bote tanto el calcio que tenemos en la sangre. Y es muy importante en pacientes con osteoporosis porque los niveles adecuados de vitamina D hacen que los medicamentos para la osteoporosis trabajen mucho mejor. Entonces, por ejemplo, los que más usamos, que son los bisfosfonatos, como el ácido zoledrónico, trabajan mejor si tenemos muy buena vitamina D, hacen que sean mejores. Perfecto. Otra pregunta para el doctor Alejandro. Veamos, doctor, ¿de qué se trata? Hola, mi nombre es Jason. ¿A partir de qué edad se debe comenzar a tomar suplementos de calcio? ¿A partir de qué edad, doctor, a propósito del calcio? Qué bonita pregunta porque no todos necesitamos suplencia de calcio. Lo más importante, como dijo Paula ahora, era la nutrición.
Entonces nosotros siempre debemos saber qué tanto calcio consume la paciente, porque la mejor forma de calcio es la que viene en forma natural. Como yo le digo, el mejor calcio es que viene en forma redonda y le echa uno encima la arepa, es decir, en forma de quesito, leche, yogur. Todo el calcio que venga en formas naturales es mucho mejor. Pero si una persona no consume buena leche, buen quesito, todas las recomendaciones que nos dieron ahora, hay veces necesitamos suplementar el calcio independientemente de la edad. Es decir, si yo tengo 15, 20, 50 o 70 años y con mi dieta no logro la suplencia adecuada de calcio, es posible que tenga que tomar suplementos de calcio, pero eso te lo dice en la consulta médica el especialista o el médico general o la nutricionista. O sea que no necesariamente, por ejemplo, para una mujer el llegar a la menopausia requiere suplementar, complementar con calcio. Totalmente de acuerdo. Es decir, si yo tengo mi mamá, por ejemplo, que está en la menopausia y ya pasó la menopausia y tiene un buen consumo de leche, de cuajada, de quesito y da para que tenga una suplencia de más o menos 1000 miligramos de calcio elemental al día, no tengo por qué suplementarle calcio adicional. Es decir, el mejor calcio es el de la dieta, y si con la dieta yo logro la suplencia que se necesita, no tengo por qué estar suplementando de rutina con tabletas de calcio. ¿El exceso de calcio también sería malo? Sí, el exceso de calcio es peligroso. Todo en exceso es vicioso, decían las abuelas. Como dice el refrán, ni tan lejos que no queme el santo, ni tan cerquita que lo queme, ni tan lejos que no lo haga. Exacto. Todo le entendimos. Todo. Ese refrán. Entonces, cuando se consume más de 1500 miligramos de calcio elemental al día, hay un riesgo muy importante, ese riesgo de cálculos en los riñones. Entonces, el consumo de calcio puede aumentar los cálculos en los riñones, y más de 1500 miligramos no sabemos si de pronto puede afectar el corazón, porque se puede pegar en las arterias. Ni tanto que queme al santo, ni tan tan poquito que no lo alumbre. Exacto. Estamos en Sana que Sana, hoy hablando sobre osteoporosis, y seguimos con más Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana, hablando hoy sobre la osteoporosis. La osteoporosis suele ser asintomática y solo se manifiesta cuando se produce efectivamente una fractura. En los casos en que presenta síntomas, se manifiesta con dolor agudo o crónico, disminución de la talla y deformidades en la columna. Las fracturas de cadera son muy frecuentes con relación a la osteoporosis, por eso hay que hablar mucho también de prevención de caídas. Alguna vez hice, doctor Román, un programa sobre fractura de cadera y es un diagnóstico, mucha gente dice que es el principio del fin, ¿no? Sí, es muy trágico la fractura de cadera. Hay que tener mucho cuidado. Preguntas en el WhatsApp, veamos. Buenas tardes, ¿qué es mejor, tomar calcio más vitamina D o esos complementos que los tienen todos junticos? Entonces depende, nuevamente lo más importante es si la nutrición tuya, desayuno, almuerzo, comida, son suficientes para aportar la cantidad de calcio, vitamina D y metabolismo o minerales que estén incluidos en la dieta. Entonces, en términos generales, si una persona tiene muy buena dieta, no tendría por qué tomar calcio más vitamina D o suplementos, en este caso el que tú mencionas. Entonces, no te puedo decir si uno es mejor que otro. Cada persona con su dieta debe individualizarse y mirar si es necesario. Ahora bien, la mayoría de las personas no necesitan suplementos nutricionales o una adición de multivitamínicos. Solo en algunos casos particulares, en el caso de endocrinología, las personas después de bypass gástrico requieren algunos de estos suplementos y requieren un multivitamínico como Centrum, más calcio y vitamina D. Y ese complemento lo diagnostica, lo receta el especialista, con Debe base ser, en un análisis. Claro, tu médico general, tu nutricionista, o si estás con un especialista, que defina cuál es tu dieta y si requieres un soporte adicional, pero la mayoría de personas no requieren ningún suplemento multivitamínico. Perfecto, doctor. Otra preguntita, veamos. En nuestra línea de WhatsApp. ¿La tenemos? ¿No la tenemos? Sí, señor. Buenas tardes. A mi madre le diagnosticaron osteoporosis. Tiene 81 años. En un año ha tenido 2 fracturas. ¿Esta condición se puede revertir? Marta, un saludo y una pregunta muy importante porque nos pasa mucho. Tu mamá debe estar en algún tratamiento para osteoporosis y adicionalmente siempre en toda mujer o hombre con osteoporosis debemos buscar causas secundarias. Tenemos que mirar cómo está el calcio, cómo está la vitamina D, cómo está la función tiroidea,
cómo está la función de la paratiroides, cómo está la vitamina D, máxime que tu mamá ha tenido 2 fracturas en un año. Entonces, en el caso de tu mamá, debe estar recibiendo algún tratamiento para osteoporosis y te recomiendo que esta pregunta se la hagas a tu médico para que le preguntes si ya se descartaron causas secundarias de osteoporosis y cuál es el medicamento ideal para ella. La buena noticia es que sí tenemos cosas para hacer y el rango de osteoporosis se puede mantener estable o inclusive mejorar con medicamentos. Perfecto. Y vamos con esta última pregunta porque el tiempo se nos está acabando, doctor. Veamos. Mi pregunta es, ¿qué tratamientos existen para las mujeres que tienen osteoporosis? Estos 3 minuticos finales hablemos de tratamientos, doctor. Esto ya se vuelve esencial, es de la práctica médica en el consultorio, lo tienen que discutir con sus propios médicos, pero el tratamiento de la osteoporosis empieza, 1, cambios en el estilo de vida. Entonces, pilas con nuestros abuelitos o abuelitas, los tapetes porque se pueden aporrear o caer ahí, tropezarse, los baños con barandas, con barras para que se apoyen. Hogar seguro. Hogar seguro, que los ojos estén bien, que esté viendo bien, que no se vaya a levantar en la noche a orinar y no hayan luces. La parte auditiva, que de pronto se mareen porque no están oyendo bien. Hay veces las mascotas en la noche que las dejan sueltas y se levanta nuestro abuelo o nuestra abuela a orinar y pasa el perrito y se pueden caer. Todo lo que estorbe como las materas dentro del pasillo, tener todo limpio, entonces prevenir caídas. Y mirar 2, la parte nutricional y si requiere calcio y vitamina D. Y 3, ya utilizamos medicamentos para la osteoporosis. Y los medicamentos que utilizamos los dividimos en varias clases. Los primeros que utilizamos en la mayoría de los casos son medicamentos antirresortivos, como alendronato, ivandronato, ácido zoledrónico. En algunos pacientes tenemos que utilizar un medicamento que se llama denosumab, que es una inyección en el abdomen cada 6 meses, sobre todo en aquellos que tienen el riñón un poquito afectado por cualquier enfermedad. Y otro medicamento que utilizamos es un formador de hueso, que lo utilizamos en los casos más graves, que se llama teriparatide. Esos son como los medicamentos que utilizamos. Como es una enfermedad crónica, lo más importante, televidentes, es que ustedes estén muy juiciosos con los medicamentos, porque como es una enfermedad crónica, si se les olvidan, el tratamiento no es tan efectivo como nosotros quisiéramos. Por ende, a mí, y esto es un gusto personal, me gusta mucho utilizar las presentaciones intravenosas como ácido zoledrónico o subcutáneas como denosumab, porque me aseguran que el paciente no tenga que estar pendiente de tomarse las pastillas. Entonces depende del tipo de paciente y de cada caso individual. Cada uno es individual y en la discusión con el médico definimos qué de esos tratamientos es el ideal para cada uno de ustedes. Perfecto, doctor. Pues ahí está como el panorama de la osteoporosis, un llamado fundamental a la prevención, a que se le diagnostique al tiempo esta enfermedad en caso de tenerla y a ser muy juicioso en el tratamiento y en las indicaciones de los especialistas. ¿Qué más podemos decir para concluir, doctor? Yo siempre dejo 3 mensajes importantes y para mí los 3 mensajes para concluir son: 1, sensibilizarnos para el diagnóstico, mujeres mayores de 65, hombres mayores de 70, hagan su densitometría ósea. 2, prevención de caídas, es buscar toda la parte de hogar seguro. Y 3, que es un mensaje que hay veces la gente no se da cuenta, y es que el paciente con osteoporosis no es una porcelana. Por favor, no es una porcelanita que hay que tenerla quieta. Al paciente con osteoporosis le conviene estar activo, haciendo ejercicio, moviéndose. Esos son los 3 mensajes que yo siempre digo en osteoporosis. Qué buenos mensajes, doctor. Es usted un conversador delicioso. Aprendimos muchísimo y esperamos tener el gusto de volverlo a tener en Sana que Sana. Te agradezco por la invitación y en el hospital estamos siempre abiertos a que nos inviten a estos espacios. De nuevo, muchas gracias al Hospital San Vicente Fundación y a ustedes por acompañarnos. Mañana vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de un diagnóstico, doctor, que es complicadito, pero vamos a dar unos testimonios de vida muy bonitos que indican que a pesar de él se puede seguir adelante, y es la esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia, mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao, chao.